Lección 3. Cerrando puertas. Entrenamiento 3. ¿Qué significa cerrar puertas? Cuando hablamos de cerrar puertas nos estamos refiriendo a la importancia de no dar lugar o cabida al enemigo en nuestra vida. Satanás tratará de tentarnos buscando despertar o incitar los viejos deseos relacionados con las malas pasiones que se movían en nuestro interior en la vida pasada, es decir, la iniquidad. Si logra nos atrapará en el pecado y las obras de la carne se harán evidentes en nuestra vida, trayendo daño a nosotros y a quienes nos rodean. Dios le dijo a Caín que el pecado estaba en la puerta, es decir, estaba el acecho de su vida buscando la manera de atraparlo. Vimos anteriormente que por medio del pensamiento el enemigo buscará seducirnos, por eso debemos disciplinar nuestra manera de pensar, ya que por ahí el enemigo buscará premiarnos de iniquidad. ¿En qué piensan los que son de la carne? En las cosas de la carne, y cosas semejantes a estas. Este último punto indica que hay cosas que se asemejan a lo que vimos y aunque no aparece en la lista, son situaciones de la carne que se oponen a lo establecido por Dios y nos harán errar en el camino. Al respecto podemos señalar que las expresiones de maldad ya existían, pero la perversión en las personas va en aumento. Tips para vivir como un campeón. La tabla que aparece a continuación nos puede ayudar a detectar las obras de la naturaleza pecaminosa que puede representar una debilidad en nosotros y son en las que debemos trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para vencerlas y poder disfrutar de la libertad plena que Jesús nos ha dado. En base a las obras de la carne que Gálatas 5, 19, 21 nos señala, identifica las puertas que abriste en el pasado. En la primera columna aparecen las obras de la carne que hayas dado lugar en tu vida, antes de conocer a Jesús. En la columna A deberás poner una X en el renglón de la obra de la carne que hayas dado lugar en tu vida, antes de conocer a Jesús. En la columna B indicarás con una X si continúa siendo un problema en tu vida. En la columna C indicarás con una X si ya lo superaste. En el área sexual, las que tienen que ver con lo sexual ABC, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el área espiritual, los que tienen que ver con asuntos espirituales, idolatrías, hechicerías. En lo relacionado a situaciones conflictivas, las que provocan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, desórdenes morales, borracheras, orgías. ¿Cuáles cosas semejantes puedes detectar? Obras de la carne. Las obras de la carne que Gálatas nos menciona, eran comunes en nuestra vida antes de conocer a Jesús. Sé sincero con Dios y contigo mismo. Proverbios 28, 13 señala que quien encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vuelve a revisar la lista y si notas que hay algo que no anotaste, señálalo antes de continuar con lo que sigue. Debemos aprender la importancia de no pensar en las cosas de la carne, pues al hacerlo daremos lugar a la iniquidad, se estarán despertando las malas pasiones y serán la puerta donde el enemigo tomará ventaja sobre nuestra vida. Es decir, si la persona continuamente ocupa su mente permitiendo pensamientos de celos, envidias, enojos, deseos sexuales prohibidos, el enemigo se aprovechará de eso para incitarlo, tentarlo y llevarlo a tomar actitudes o cometer acciones que lo mantendrán cautivo y lo apartarán de Dios. Gálatas 5, 19 señala en la Biblia de H.H. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Aquí se señala que fácilmente se puede ver a una persona que ha dado lugar a los malos deseos, malas pasiones, iniquidad. La persona que permite que los malos pensamientos se aniden dentro de ella dará lugar a malas pasiones. Como es notable, por medio de las obras de la carne. Cuando hablamos de tales obras de la carne, la versión Biblia al día dice, las obras de la naturaleza que tiene que hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el tiempo que estuvimos apartados de los caminos de Dios, dimos lugar a las malas pasiones, las cuales dominaron nuestras acciones y pensamientos. Nuestra mente se acostumbró a pensar de manera mundana sin tomar en cuenta a Dios. Ahora estamos en el camino del Señor, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos dirija encauzándonos a hacer lo correcto, y para eso debemos de renovar nuestra manera de pensar. La Biblia señala que quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. El propósito del enemigo es encadenarte a la vieja naturaleza pecaminosa para privarte de las bendiciones del reino de Dios. Tips.
Debemos entender que los miembros de nuestro cuerpo Dios los puso para usarlos de manera ordenada. Las relaciones sexuales son para que las disfrutemos, sin embargo, Dios ha establecido que es en el matrimonio donde se deben llevar a cabo. Para algunas personas el área sexual representa una debilidad, debido que en el pasado dieron lugar a eventos de esta naturaleza, de modo que dentro de ellos se generaron malas pasiones, por donde Satanás buscara tentarlos para volverlos a atrapar. Podemos tener victoria sobre este tipo de problemas si además de llevar a cabo lo que vimos en páginas anteriores, seguimos los siguientes consejos. 1. Disciplinar nuestra manera de pensar. 2. Si estás casado. 3. Si estás soltero y estás llevando un noviazgo. ¿En qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Romanos 8, 5, 8 dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Dar lugar a las obras de la carne, ¿a qué condición nos lleva? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Las obras de la carne dan evidencia de una persona a la que domina las malas pasiones, son el fruto de una mente no renovada que no permite ser dirigida por el Espíritu de Dios y que conducen a la persona a vivir en esclavitud espiritual y perder los beneficios del reino de los cielos. Gálatas 5, 21, que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el adulterio? Se refiere a la infidelidad en el matrimonio. Tendencia a buscar relaciones extramaritales. ¿Qué es la fornicación? Son las relaciones sexuales prohibidas. Se refiere a tener encuentros sexuales cuando no se está casado. ¿Qué es la inmundicia? Es la suciedad moral, prácticas sexuales perversas, Romanos 1, 24, 27, haciendo uso de nuestros miembros de manera incorrecta, teniendo relaciones sexuales con animales o con personas muertas. ¿Qué es la lascivia? Malos pensamientos, que en este caso tienen que ver con lo sexual, alguien que está permitiendo pensamientos de lujuria en su mente. ¿Cómo podemos ser disciplinados en nuestra manera de pensar? Disciplinar nuestra manera de pensar. El enemigo busca una mente ociosa para sembrar pensamientos de maldad. Asumir responsabilidades en asuntos productivos como el trabajo, la escuela, el servicio a Dios, puede ayudarnos a mantener nuestra mente ocupada en cosas que edifiquen nuestra vida. Si estás casado, debes proponerte a toda costa ser fiel en el matrimonio, evitando situaciones que puedan comprometer tu integridad. Por eso debes aprender a acompañarte de tu cónyuge. Si eres soltero y estás llevando un noviazgo, evita contactos físicos o situaciones que sabes que te pueden llevar a cometer errores. Se puede llegar con pureza sexual a tu matrimonio. No permitas que el enemigo entre a tu noviazgo estorbando tu relación con Dios, trayendo embarazos no deseados ni planeados, provocando que se frustren muchos planes que tienes para el desarrollo de tu vida. Si crees que la situación ya no es manejable, sigue el consejo de la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 7, 8, 9. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué es idolatría? Es la tendencia de adorar imágenes. La idolatría es pecado delante de los ojos de Dios. Pero la idolatría es una debilidad. Para algunas personas sí, debilidad en el sentido que les representa una dificultad poder alejarlo. Por ejemplo, hay personas que necesitan ver para poder creer, toda la vida les enseñaron a hacerlo mediante imágenes o ídolos a los que les pedían
Otras personas por compromisos familiares con sus padres o abuelos, mantienen imágenes en sus casas, a las cuales quizá no adoran, pero las tiene ahí por compromiso familiar, diciendo, no se vaya a ofender mi padre o mi abuelo. Como traduce la Biblia en lenguaje sencillo, BLS, la palabra idolátrica? La versión de la Biblia en lenguaje sencillo BLS dice este versículo: adorarán a dioses falsos. Practicar la idolatría en abrir puertas en el mundo espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 19 acerca del sacrificio a los ídolos? 1 Corintios 10, 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Alguien podría decir: yo no los adoro, solamente las tengo ahí. Otros dicen que las tiene al igual que lo hacen con una foto de su papa terrenal, como un recuerdo. Sin embargo, podríamos caer como Caín en un asunto de hacer lo que a nosotros nos parece correcto, ignorando lo que Dios enseña en su palabra acerca de cómo deben de ser las cosas. ¿Qué dice Éxodo 20, 3, 5 al respecto? El Señor dice en Éxodo 20, 3, 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice este pasaje que no debemos tener dioses ajenos, tampoco debemos hacer imágenes ni nada que se asemeje a lo que está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Dios, y Él nos dice en su palabra que no hagamos ninguna imagen o semejanza de Él. También dice que nos las honremos. Alguien podría pensar que al tener imágenes no las adora, solamente está honrando a Dios. Es claro en su palabra diciéndonos que no hagamos eso. ¿Qué es la hechicería? Hechicerías. Hay personas que tienen la tendencia a indagar en lo oculto como el espiritismo, la brujería, horóscopos, ouija, limpias, zodíaco, lectura de cartas, adivinación, las cuales no le agradan a Dios. ¿Por qué algunas personas ponen sábila en las puertas de sus casas? Según dicen que, para protegerse de las envidias, los ajos y herraduras también tiene ese fin. Es decir, la gente, aunque no conozca a Dios, sabe que la maldad de otras personas busca hacerles daño. Por ejemplo, la hechicería y brujería busca hacer un mal a otros o manipular o controlar sus vidas. ¿Existe la brujería o hechicería? La Biblia lo menciona como algo que ocurre pero que no agrada a Dios. Veamos un ejemplo en Miqueas 5, 12. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Aunque las personas hablan de brujería buena o magia blanca, la Biblia hace mención acerca de que no debemos practicar ningún tipo de ellas. Veamos lo que dice Deuteronomio 18, 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, no sortílego, ni hechicero, ni encantador, no adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Levítico 19, 31, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a no ir en pos de adivinos. El horóscopo, por ejemplo, busca predicar el futuro. Muchas personas lo toman como un juego en donde dicen: a ver qué dicen las estrellas. Dios es muy claro en este aspecto y no debemos hacerlo ni por curiosidad ni de juego. En cierta ocasión una joven fue liberada de demonios. Cuando le preguntaron qué puerta espiritual fue la que abrió, ella se acordó en cierta ocasión al estar en la playa con otros amigos, hicieron de manera de broma una estrella de 5 puntas, es decir un pentagrama en donde prendieron una fogata y se metieron dentro de él. Como resultado abrieron puertas por donde el enemigo entró en sus vidas, es decir, esto ni de juego debemos hacerlo. Hay quienes en su vida pasada abrieron puertas a la maldad y cometieron actos que tienen que ver con lo que acabamos de ver, ya sea idolatría, indagar en lo oculto para saber acerca del futuro, practicar cosas como limpias, consultar a divinos hechiceros. En estos asuntos el hombre se rebela en contra de lo establecido por Dios, por lo que debemos renunciar completamente a ello.
¿Qué debemos hacer con objetos y todo aquello que tengan que ver con hechicerías e idolatrías? Tips. ¿Cuál es la solución? Veamos lo que dice Hechos 19, 18, 20. Y muchos de los que habían creído que venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este pasaje nos muestra dos cosas. Confesar nuestros pecados, renunciar a ellos y quemar todos los objetos que tengan relación con eso. Renuncia a los asuntos espirituales por donde abrimos puertas a la maldad, haciendo una oración audible donde confesamos con nuestra boca nuestros pecados, pedimos perdón a Dios por ello y renunciamos a estas cosas. Deshacernos de objetos, literatura, videos, música y todo aquello que tenga cualquiera de estas cosas anteriormente señaladas, quemándolas o entregándolas a alguien con autoridad para hacerlo. ¿Qué son las enemistades? Las que provocan conflictos con otros enemistades. Algunos sinónimos de enemistad son desunión, enfado, romper, en este caso una amistad o relación, desamistarse, entre otras. Hay quienes se distancian de sus amistades, porque con facilidad se ofenden por cualquier cosa, por eso la escuela de campeones empieza con sanidad interior, pues quien está dañado en su alma con facilidad se ofende, se enemista, pierde relaciones de amigos, se encierra en un círculo de depresivo y es entonces que el enemigo aprovecha para sembrar pensamientos de maldad en contra de la persona con quien se distanció. ¿Qué son los pleitos? Pleitos. Algunas versiones bíblicas traducen discordias o iras. Hay quienes se encienden en ira con facilidad, o les gusta meterse en problemas ajenos. Discordia significa oposición, desacuerdo, división, escisión, separar lo que antes lo había unido, entre otros. Esto podríamos aplicarlo a quienes tienen la facilidad de provocar pleitos o divisiones entre un grupo de personas, por medio de chismes, comentarios, conductas o actitudes que provocan problemas. Algunas personas tienen problemas. El enemigo se aprovecha de ello, para hacer daño a la familia, amigos y aún a la iglesia, provocando pleitos entre unos y otros. ¿Qué son los celos? Celos. Es una actitud en donde se mezcla la sospecha, la desconfianza y el malestar. Se da cuando la persona siente que la están cambiando por otra o la están engañando y esto provoca desconfianza, enojo, pleitos, rupturas, engaños, u otros sentimientos afines. ¿En qué área pueden afectar los celos? Hay quienes tienen celos de sus amistades, otros tienen celos profesionales o ministeriales. Por ejemplo, que alguien haga tareas mejores a la compañía contrate a otra persona, la cual tiene aptitudes mejores del que estaba primero, llevando al más antiguo a tomar actitudes negativas o hacer comentarios no muy buenos en torno a la persona. Hay quienes se distancian de sus amistades, porque con facilidad se ofenden por cualquier cosa, por eso la escuela de campeones empieza con sanidad interior, pues quien está dañado en su alma con facilidad se ofende, se enemista, pierde relaciones de amigos, se encierra en un círculo de depresivo y es entonces que el enemigo aprovecha para sembrar pensamientos de maldad en contra de la persona con quien se distanció. ¿Qué son los pleitos? Pleitos. Algunas versiones bíblicas traducen discordias o iras. Hay quienes se encienden en ira con facilidad, o les gusta meterse en problemas ajenos. Discordia significa oposición, desacuerdo, división, escisión, separar lo que antes lo había unido, entre otros. Esto podríamos aplicarlo a quienes tienen la facilidad de provocar pleitos o divisiones entre un grupo de personas, por medio de chismes, comentarios, conductas o actitudes que provocan problemas. Algunas personas tienen problemas. El enemigo se aprovecha de ello, para hacer daño a la familia, amigos y aún a la iglesia, provocando pleitos entre unos y otros. ¿Qué son los celos? Celos. Es una actitud en donde se mezcla la sospecha, la desconfianza y el malestar. Se da cuando la persona siente que la están cambiando por otra o la están engañando y esto provoca desconfianza, enojo, pleitos, rupturas, engaños, u otros sentimientos afines. ¿En qué área pueden afectar los celos? Hay quienes tienen celos de sus amistades, otros tienen celos profesionales o ministeriales.
Por ejemplo, que alguien haga tareas mejores a la compañía contrate a otra persona, la cual tiene aptitudes mejores del que estaba primero, llevando al más antiguo a tomar actitudes negativas o hacer comentarios no muy buenos en torno a la persona, trayendo mucho daño a la relación, pues quien es celoso, se vuelve una persona posesiva, desconfiada, puede dar lugar a la amargura y en algunos casos la persona es movida a hacer lo que sospecha o cree que le están haciendo, ocasionando problemas serios a la relación. ¿Qué es la ira? Iras. Es cuando una persona tiene la tendencia a enojarse fácilmente o sufrir arrebatos de ira. La Biblia dice que el que fácilmente se enoja comete locuras y el furioso muchas veces peca. Hay personas cuya problemática es que constantemente caen en la ira y cuando el temperamento es moldeado ni dirigido por el Espíritu Santo, provocan mucho daño por medio de muchas situaciones a través de palabras, acciones o actitudes. Aunque en ocasiones el temperamento no ayuda, es ahí donde debemos permitir que el poder de Dios repose sobre nosotros para no depender solo de nuestras fuerzas humanas. Habrá momentos en que quizás sea inevitable molestarse por algunas situaciones que se vienen, es decir, ciertas acciones provocan malestar. Al respecto de la Biblia nos dice que podemos airarnos, pero que no demos lugar al diablo, permitiendo que el enojo continúe en nuestro corazón hasta el siguiente día, pero hay personas que tienen dificultad para perdonar o para darle vuelta a la página y albergan en el corazón el enojo, el cual echa raíces y sale del fruto de las acciones violentas, causando mucho daño a quienes les rodean. ¿Qué son las contiendas? Contiendas. Algunos sinónimos son rivalidad, disputa, altercado y discusión entre otras. Esto podemos aplicarlo a alguien que tiene el problema de discutir llevando las cosas a un nivel de conflicto, es decir, no se puede hablar o tratar un tema de manera pacífica con esta persona, siente que le están contradiciendo o atacando, se ofende con facilidad. De la palabra contienda proviene el término contencioso, lo cual significa disputador, polemista, altercador. Alguien que le gusta pelear verbalmente. Pudiéramos hablar también de alguien que tiene la facilidad de pelear verbalmente. Pudiéramos hablar también de alguien que tiene la facilidad de iniciar pleitos, los cuales, como ya vimos, es provocar divisiones en un grupo. ¿En qué consisten las disensiones? Disensiones. Algunos sinónimos son altercado, contienda, contrariedad, desacuerdo y oposición. Tiene que ver con causar divisiones. Muy parecida a las anteriores, pero con la variable que pudiera ser alguien que provoca divisiones no necesariamente basado en pleitos o contiendas, es decir, de manera silenciosa divide, trabaja detrás de cámaras, trata de pasar desapercibido. Este tipo de personas son peligrosas porque pueden traer mucho daño, es la clase de gente que tira la piedra y esconder la mano. Son los que encuentran siempre una justificación para provocar divisiones en una congregación o grupo. ¿Qué significan las herejías? Herejías. Quiere decir desvío, apostasía, negar la fe, deslealtad, entre otras cosas. Otras versiones en vez de herejías dicen sectarismo, lo cual tiene que ver con separaciones, lo cual es semejante a las disensiones y contiendas, que también forman parte de este grupo de situaciones que tiene que ver con conductas conflictivas que venimos estudiando. Otras versiones en el lugar del término herejías usan la palabra falsas doctrinas, lo cual se traduce como una enseñanza equivocada. Y aquí podríamos hablar de cuando se da la separación de una persona o un grupo de la congregación a la que originalmente pertenecen, hablando por supuesto de una congregación con sana doctrina, por estar en desacuerdo con uno o varios principios de la palabra de Dios que ahí se enseñan. Para formar un grupo nuevo que tenga una doctrina que mejor se acomode a lo que ellos piensan. Por ejemplo, alguien que no está de acuerdo con el diezmo y no lo practica, pero además expresa su punto de vista con otras personas, quienes coincidentemente tampoco lo hacen, por lo que deciden formar un grupo que se separa de la iglesia o incluso pueden permanecer dentro de esta última y hacen comentarios a otros acerca de ello, por su desacuerdo con el principio que se está enseñando en la iglesia, provocando con esto una separación en el interior del grupo. La versión Dios habla hoy, traduce la palabra herejías como partidismo, lo cual pudiera entenderse como autopromoverse para buscar un puesto dentro de la iglesia y que tiene que ver esto con herejía.
Es desviarse del plan original de Dios para su iglesia, pues quien instituye los ministerios y quien da el llamado es Dios y, por lo tanto, no debemos autopromovernos formando una especie de partido o planilla dentro de la iglesia, buscando ser nombrados ministros o los indicados para desarrollar tal o cual función, porque esto afecta la unidad de la iglesia. En cierta ocasión un grupo de personas se separó de una congregación, influenciados por una persona que no estaba de acuerdo con algunas cosas que ahí se daban. Este grupo comenzó con sus reuniones las enseñanzas que daba la persona que estaba al frente, la cual por supuesto era la que había instigado a todos a separarse. Estaban todas encausadas a hablar mal de la congregación de donde habían salido, contradecía todos los mensajes que allá se daban, sus predicaciones estaban cargadas de resentimiento y agresión en contra del pastor donde habían estado. ¿Qué estaban haciendo? Causando división, separación y dando lugar a falsas doctrinas, lo cual está relacionado con falsas doctrinas. Doctrina tiene que ver con enseñanzas basadas en la palabra de Dios, sino que más bien era la manera de pensar muy propia del dirigente del nuevo grupo, acomodaba los versículos bíblicos a su antojo para sustentar su posición. Casi siempre este tipo de situaciones, se encuentra Satanás orquestando todo, utilizando a una persona que tiene la tendencia de provocar conflictos, la cual puede llegar a señalar que su deseo solo es ayudar a los demás a encontrar el camino correcto, aunque en realidad, lo que se está buscando es autopromoverse como líder o pastor, sin tener un llamado genuino de parte de Dios. El Señor no nos ha llamado a dividir congregaciones ni a hacer doctrinas basadas en percepciones muy personales que se acomoden a nuestra manera de pensar, nos ha llamado a predicar el mensaje que pueda salvar a los perdidos. ¿Qué son las envidias? Envidias significa codicia, deseo, malo o equivocado por supuesto, egoísmo. Codiciar algo ajeno, molestarse porque alguien más tiene lo que él no tiene, desear lo que otra persona posee, pero de una forma negativa. Estos sentimientos el enemigo los usa para llevar a despojar, a hablar mal o hacer daño a quien envidia. ¿Qué son los homicidios? Homicidios. Esto es asesinar a alguien, y por supuesto Dios reprueba el homicidio, y no desea que lo hagamos. Cuando el Señor Jesús habló acerca de que a los antiguos se les había dicho por medio de la ley, que no mataran y que cualquiera que lo hiciera sería culpable de juicio, llevó esto a un plano más profundo de lo que simplemente leemos. ¿Qué nos enseña Jesús en Mateo 5, 21 y 22 en relación con el enojo? Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué pasa si no resolvemos una situación que nos causó enojo con alguna otra persona? Cristo nos enseña que el homicidio tiene su raíz en un sentimiento que albergamos y no superamos, un conflicto no arreglado con otras personas. 1. Empieza con un enojo. Aquí el Señor dice que cualquiera que se enoje contra su hermano ya empieza a caer en juicio porque, al hacerlo estamos dando lugar al diablo y la maldad empieza a encontrar cabida en nuestros corazones, pueda llevarnos a una situación de homicidio. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no caiga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El enojo tiene la característica de echar raíces y llenar nuestro corazón de amargura u odio, por eso el Señor nos exhorta a no permitir que ese sentimiento se quede, pues tiene la particularidad de adentrarse en el corazón, causando un mayor daño a la persona y a quienes le rodean. 2. Le siguen las malas palabras. El Señor continúa diciendo: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Después del enojo el Señor habla de las palabras, las cuales también traen repercusiones negativas cuando son mal dichas. En una diferencia no arreglada entre una persona y otra donde una de ellas dejó el enojo en su corazón, ésta corre el riesgo de que vaya acrecentando su molestia, al grado que su malestar o enojo pase de los pensamientos a las palabras ofensivas. Mateo 12, 36 señala que Jesús dijo que a toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta en el día del juicio. 3. Termina deseando un mal a la otra persona. Por último, el Señor dice: y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. La Biblia en lenguaje sencillo lo traduce así:
y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Esta versión nos muestra más claramente de qué se trata el asunto, pues traduce como maldecir. Cuando hablamos de maldecir, no estamos hablando de palabras ofensivas como comúnmente podemos escuchar en la calle, esas son malas palabras, aquí se está refiriendo a hacer un mal para alguien y además declararlo. De manera que no solo es la palabra expresada, sino el alma que está detrás de dicha palabra la que nos deja expuestos al infierno de fuego. Entonces podemos decir que, a diferencia de decir necio a su hermano, lo cual atenta contra su persona, maldecir atenta contra su vida, es desear el mal o la muerte en contra de alguien y manifestarlo por medio de palabras. ¿Cómo traducen otras versiones la palabra necio? La versión moderna la traduce como imbécil. ¿Cómo traduce la BLS la palabra fatuo? Algunas versiones, como la Septuaginta y la RB 2000, utilizan en lugar de la palabra necio la palabra raca, la cual es una palabra aramea de sumo menosprecio, significado vacío, más referido al intelecto que a lo moral, sin inteligencia, algo así como decirle a alguien, eres una cabeza hueca. ¿Qué diferencia entre decir necio y fatuo? La principal diferencia entre necio y fatuo es, necio, que no sabe algo que debería saber, fatuo, que le falta capacidad de inferir, conjeturar, entender. Fuente. https://wikidiferencia.com/necio/fatuo. Palabras clave. ¿Qué diferencia entre decir necio y fatuo? ¿Qué dice Proverbios 18, 21? La Biblia dice en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Veamos este principio claramente cuando Jesús maldijo la higuera estéril y ésta se secó, es decir murió. Ese es el poder de las palabras y alguien que permite ese enojo se quede en su corazón y no soluciona la diferencia que tuvo con su prójimo, corre el riesgo de caer en el punto de maldecir a la persona con la que tuvo el conflicto y mediante sus palabras activar el mundo espiritual, provocando un daño que incluso puede causarle la muerte a la persona maldecida. Eso es lo que Jesús nos enseña, que no solo es el acto físico de asesinar a alguien, lo cual es del punto más grave y evidente de esta situación, sino que el problema comienza desde que permitimos en nuestro interior el enojo y damos lugar al diablo, el cual nos lleva a emitir malas palabras y terminamos maldiciendo a la persona con quien tuvimos el conflicto, de modo que la persona no atenta físicamente contra la otra, pero si llega a decir, ojalá y se muera el infeliz, sea esa situación nos lleva a quedar expuestos al infierno. Notas. Tips. Aprendimos en el nuevo módulo 1 de Corazones Restaurados que el comportamiento de una persona manifiesta los problemas que hay en su interior de ella, y debemos tener claro que mientras no permitamos que Dios obre en nuestro interior, trayendo una restauración total de nuestras emociones, estaremos dando lugar a las conductas equivocadas que acabamos de estudiar, ya que estas acciones son el resultado de una mente no renovada y a un corazón no restaurado, lo cual es aprovechado por la maldad para hacer daño. La solución es clara en el módulo 1, mediten los principios de la palabra de Dios que ahí te enseñan y sé diligente en llevarlos a cabo. De lo contrario, estarás cayendo en situaciones de las cuales el enemigo se aprovechará para perjudicarte a ti y a los que te rodean. ¿Qué son borracheras? Desórdenes morales. Borracheras. Algo muy común que el enemigo utiliza para traer destrucción es el consumismo de bebidas alcohólicas. Comentarios como, no sabía lo que hacía, me quedé dormido, me quitaron el dinero porque me emborraché y me quedé dormido, son excusas que una persona da después de haber cometido un error bajo los efectos del alcohol. Quien tiene problemas con el alcohol, continuamente se encuentra con situaciones de las cuales después se arrepiente. El beber continuamente muestra una atadura en la persona. Hay quienes pueden argumentar diferentes niveles de alcoholismo y decir, yo tomo una y ya o yo sé me controlar, sin embargo, no debemos olvidar el trasfondo espiritual y darnos cuenta que es un arma que el enemigo usa para traer destrucción a muchas familias, en donde hay hijos sin padre, madres dedicadas a la prostitución. Es acompañada en ocasiones por droga y dentro del resultado encontramos violencia, asesinatos, violaciones, accidentes, entre otras cosas, pues alguien bajo sus efectos no sabe controlarse o no sabe lo que hace, pues pierde el conocimiento. ¿Qué dice Efesios 5, 18 al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Efesios 5, 18 afirma: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Podemos mencionar muchos otros versículos más, por ejemplo, Isaías 5, 11, 1 Pedro 4, 2, 4, Romanos 13, 13, 1 Corintios 6, 9, 11, Proverbios 20, 1, Isaías 28, 7. Es necesario aclarar que no estamos condenando ni presionando a quienes consumen alcohol para que dejen de hacerlo para sentirse aceptados por la iglesia. Nosotros aceptamos en nuestras reuniones a quienes beben y los amamos. Las puertas de la congregación están abiertas a todos aquellos que tienen este problema. El propósito de esta enseñanza es manifestar que, por medio de dicho problema en la vida de las personas, el enemigo aprovecha para traer calamidad y destrucción a las familias. Por eso la invitación a que busquen con la ayuda del Espíritu Santo ser libres de toda atadura que les impida dejar de beber. Efesios dice que en vez de embriagarnos con vino seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Isaías 5, 11, 1 Pedro 4, 2, 4, Romanos 13, 13, 1 Corintios 6, 9, 11, Proverbios 20, 1, Isaías 28, 7, Isaías 5, 11. 11 hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. 1 Pedro 4, 2, 4. 2 Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4 A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Romanos 13, 13. 13 Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 1 Corintios 6, 9, 11. 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Proverbios 20, 1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Isaías 28, 7. 7 Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué son las orgías? Orgías. Encontramos como sinónimos de orgías las siguientes palabras: festín, borrachera, juerga, inmoralidad, desenfreno, libertinaje, corrupción, prevención, degeneración y depravación. Es decir, cuando alguien abusa del consumo del alcohol, se vuelve como una persona que no tiene freno, un desenfrenado, llega a participar en inmoralidad y libertinaje. Comúnmente aplicamos este término a la degeneración y depravación sexual, en donde se pierde toda sensibilidad moral, y cosas semejantes a estas. Este último punto indica que hay cosas que se asemejan a lo que vimos, y aunque no aparece en la lista, son situaciones de la carne que se oponen a lo establecido por Dios y nos harán errar en el camino. Al respecto podemos señalar que las expresiones de maldad ya existían, pero la perversión en las personas va en aumento. Las obras de la carne dan evidencia de una persona a la que domina las malas pasiones, son el fruto de una mente no renovada que no permite ser dirigida por el Espíritu de Dios y que conducen a la persona a vivir en esclavitud espiritual y perder los beneficios del reino de los cielos. Gálatas 5, 21 Que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. ¿Qué entendemos por el oportuno socorro? Confía en Jesús. Él te comprende y está dispuesto a ayudarte. Sin embargo, debes aprender a acercarte a Él, en medio de la tentación. Hebreos 4, 15 dice:
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor puede compadecerse de nosotros, porque Él entiende el asunto de la tentación. La Biblia nos muestra cómo Él fue tentado en todo, pero nunca dio lugar al pecado en su vida. Todos nosotros somos tentados por el enemigo, el cual busca ocasión por medio de nuestra debilidad, para llevarnos a pecar. Sin embargo, podemos vivir como Jesús vivió triunfando sobre la tentación, pero la victoria la encontraremos estando cerca de Él. Por eso nos enseña que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro, debemos hallarlo antes de caer. Por eso cuando te sientas tentado, acércate al Señor y pídele con todo tu corazón que te ayude en tu debilidad. No es con tus fuerzas, es en su poder. El poder de Dios se manifestará en tu debilidad si tú se lo permites. Para ello deberás buscar en oración que su poder repose sobre tu vida. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 5? 2 Corintios 12, 5 dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nuestras debilidades puede reposar el poder de Dios si se lo permitimos, en vez de lamentarnos por nuestro temperamento o de los malos pensamientos que vienen a nuestra vida. Debemos confiar en el Señor nos ayudará y debemos gloriarnos en que veremos el favor de Dios sobre nosotros, librándonos de la caída y de la influencia del enemigo, pero para ello debemos seguir el consejo que el Señor nos da en Mateo 26, 41, el cual dice: velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El propósito de velar y orar es para no entrar en tentación, es decir, para ser librado de esas tentaciones, que pueden representar un peligro para nuestra debilidad humana, pero a la vez la oración nos acerca al trono de la gracia y podemos encontrar fortaleza para nuestro espíritu.